Tal? Bienvenidos a la primer microclase de Ciencias Naturales 2. Acá vamos a trabajar y vamos a profundizar e intentar sacar dudas acerca de la unidad número 1, la cual trata acerca de la biodiversidad y la clasificación de los seres vivos. Para arrancar, sabemos que desde sus orígenes, hace unos 3.500 millones de años, la vida en la Tierra se fue expandiendo, ¿sí? No solo en la cantidad, sino también en la diversidad de los organismos que la habitan. En la actualidad se conocen más de 1.750.000 tipos de organismos, que incluyen desde las bacterias hasta los animales más complejos. ¿Sí? Van a ir variando a medida que vayan evolucionando. ¿Sí? El primer concepto que vamos a trabajar va a ser acerca de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la variación, es la variedad de formas de vida que existen en la Tierra. ¿Sí? Somos de una variedad de seres vivos, una variedad de especies que van a habitar la Tierra. Pero no todos son iguales. ¿Sí? Todos van a variar, se van a diferenciar por distintos criterios. ¿Sí? Acá vamos a ver tres criterios principales. ¿Sí? La biodiversidad se va a dividir en diversidad genética, diversidad de especies o diversidad de ecosistemas. ¿Por qué hablamos de biodiversidad a nivel de estos tres niveles? Porque podemos encontrar una especie de felinos, ¿sí? Por ejemplo, los felinos van a agrupar a los leones, a los tigres y a los gatos domésticos, ¿sí? La especie felino agrupa esos tres tipos de animales. Bueno, ¿por qué son considerados idénticos para agrupar un tipo de especie? Pero nosotros los vemos y son diferentes en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo un león en mi casa, ¿sí? En la casa no tengo un león, sino que tengo un gato doméstico. Bueno, porque yo no puedo tener un león, pero porque el gato integra dentro del grupo de estos animales, ¿sí? Estas especies. La primera es la diversidad genética. ¿Sí? La diversidad genética es la variación en la expresión genética que existe en cada especie. ¿Sí? Hace referencia a la distinta información genética, ¿sí? Que poseen los seres vivos dentro de sus células. Los individuos de una misma especie son semejantes entre sí, pero como poseen diferencias en su información genética, no son idénticos. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos recién de las especies de los felinos. Perdón. Las especies de los felinos. Los felinos son idénticos. Si uno se pone a mirarlos, son idénticos, ¿sí? Pertenecen a la misma especie. Pero que van a cambiar su información genética que les va a permitir, en algunos casos, ser salvajes, ¿sí? Y en otros casos, ser domésticos. La otra diversidad que tiene en cuenta es la diversidad de una especie, ¿sí? Que se va a referir a la variación en el número de especies presentes en una región, ¿sí? ¿Qué quiere decir acá? Que hay especies, tanto animales como vegetales, ¿sí? Que van a variar en donde estén ubicados. Por ejemplo, yo no tengo leones en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sueltos por ahí. Los leones tienen un hábitat, una zona determinada para poder subsistir y para poder mantenerse, ¿sí? Por ejemplo, Sudáfrica, ¿sí? Yo en Sudáfrica tengo mayor cantidad de leones en la parte de lo tropical, pero no tengo gatitos felinos, tengo gatos domésticos. ¿Dónde están los gatos domésticos? En Buenos Aires o en otros lugares donde haya ciudad, ¿sí? Todo eso va a variar dependiendo del hábitat o el lugar en donde les tocará vivir, ¿sí? Por eso se dice que va a variar según la región en la cual esté ubicada, ¿sí? Van a ir variando según los momentos también. Por otro lado, la diversidad de ecosistemas hace referencia a la variación, ¿sí? Si bien existe variedad de especies y dentro de ellas diversidades entre los organismos que la integran, también es factor de diversidad las múltiples y complejas relaciones que los individuos establecen entre sí y con el ambiente físico en el que habitan. De estas diferentes
interacciones entre seres vivos y ambiente, surgen diferentes ecosistemas, ¿sí? Vamos a encontrar ecosistemas acuáticos y terrestres, ¿sí? Estos ecosistemas se van a ir variando, ¿sí? Interactuando con a qué hábitat pertenezca. Yo no puedo sacar del medio un ecosistema acuático a un pez y llevar a un ecosistema terrestre. ¿Por qué? Porque se muere. No está adaptado para ese ecosistema, ¿sí? De esta misma manera se plantea de que los seres vivos van a variar y van a diversificar según en qué ecosistema pertenezcan, ¿sí? ¿Por qué es importante una biodiversidad? ¿Sí? La biodiversidad es importante porque nos puede mantener objetivos al conservarla y buscar soluciones ante los problemas que la amenacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la biodiversidad puede, en primer caso, ser una fuente de alimento para la especie humana, ¿sí? Por otro lado, puede utilizarse para la fabricación de medicamentos, como también para la producción de energía, ¿sí? Para la elaboración de vestimentas, para el uso de la industria, ¿sí? O para la parte de mantener permitido obtener nuevos conocimientos acerca de los procesos biológicos, por lo tanto tiene un valor científico, ¿sí? Por eso es importante la biodiversidad. Pero ¿qué ocurre ahora? Hay un 99% de especies que existieron alguna vez en la Tierra que hoy ya no están, ¿sí? Es un proceso conocido como extinción. La principal causa de extinción, ¿cuál es? ¿Cuál es? La principal causa de extinción es la actividad humana. No tenemos un límite, ¿sí? Acerca de estos procesos o acerca del cuidado de nuestros animales. Por eso es como que cada vez hay más eh, como marchas o enunciados acerca de cómo tratar de evitar, por ejemplo, una tala de árboles indiscriminada, que produce una cantidad de tala de árboles indiscriminada, ¿sí? La caza y la explotación de excesivos de animales, entre otras cuestiones, ¿sí? Ahora bien, vamos a trabajar ahora la clasificación de los seres vivos, ¿sí? Principalmente cuando clasificamos algo, creo que la mayoría, por ejemplo, uno quiere clasificar ropa. Bueno, yo voy a clasificar remeras. ¿Qué tengo en cuenta para clasificar remeras? Puedo decir, tengo en cuenta si son de cuello B en B o cuello redondo, si son rayadas o lisas, si tienen dibujo, si rayadas o lisas, si tienen estampado o no, si tienen bolsillito o no, si son chomba o no, ¿sí? Todo eso son criterios de clasificación, ¿sí? Los criterios van a ir variando a medida que van evolucionando, ¿sí? Los encargados de clasificar a los seres vivos son los taxónomos o la taxonomía, ¿sí? Que es la rama de las ciencias que se va a encargar de clasificar a los seres vivos. En su antigüedad, las primeras clasificaciones fueron propuestas por el señor naturalista Carlos Linneo, ¿sí? Linneo clasifica o ordena a los seres vivos según unas similitudes de características fenotípicas, o sea, características que él podía ver que los permitía agruparlos, ¿sí? Él agrupaba un montón de seres vivos y le quedan un montón de seres vivos agrupados, ¿sí? Él los ordenó desde la unidad menor, que los denominó especie, las que se agrupaban en géneros y estas a su vez formaban familias, para finalmente concluir a todos los seres vivos en dos grandes grupos o reinos, el reino animal y el reino vegetal. Sí, la primera clasificación principal es que todos eran especies que se ordenaban en géneros, este género se ordenaba en familias y estas familias formaban dos reinos importantes, plantas y animales, ¿sí? O sea, se agrupaban en ese reino. Años después, diferentes avances científicos permitieron clasificar a estos reinos en cinco reinos: el reino monera, el reino protista, el fungi, el animal y el vegetal, ¿sí? Esta es la clasificación más utilizada para los taxónomos y en ella tienen en cuenta no solo las características externas o visibles, ¿sí? Sino también las internas, el comportamiento, el tipo de reproducción, el modo de alimentación y de respiración y la información genética que posee de los distintos seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿qué criterios se va a tener en cuenta para la clasificación? Lo que ustedes ven ahí en el video: el tipo de célula,
la cantidad de células y el modo de alimentación, entre otros criterios. Nosotros vamos a utilizar estos tres conceptos para ir profundizándolos, ¿sí? Bien, cuando hablamos de tipo de célula vamos a diferenciar dos tipos, ¿sí? Principalmente la célula es la unidad mínima estructural y funcional, morfológica y funcional, que da origen a todos los seres vivos, ¿sí? O sea, las células van a ser estructuras pequeñas, ¿sí? Que en conjunto van a formar seres vivos, o individual o de forma en conjunto, ¿sí? Vamos a encontrar dos tipos de células principales: las células procariotas, ¿sí? Que son las más primitivas, y las células eucariotas, que son las más evolucionadas, ¿sí? Las células procariotas, que como las contienen al lado, las células procariotas son las mínimas, las más primitivas, ¿sí? Poseen un ADN, el ADN es el material genético, es la información genética que guarda, esparcido por el citoplasma, ¿sí? No posee un núcleo que lo proteja, ¿sí? Vamos a ver que van a producir enfermedades. Normalmente las bacterias son las que producen enfermedades o no. Perdón, antes lo aclaré. Las células procariotas son las conocidas como bacterias, ¿sí? Por otro lado, las células eucariotas, ¿sí? Que son las más evolucionadas, van a dividirse en animal y vegetal y van a poseer como diferencia principal un núcleo, y dentro de ese núcleo se va a guardar el ADN, ¿sí? O sea que el material genético en las células eucariotas está protegida. En el caso nuestro nosotros somos células eucariotas animales, y en otro caso tenemos a las células eucariotas vegetales, ¿sí? Todas las células eucariotas en el caso humanas no son iguales a las imágenes que vimos anterior, ¿sí? Sino que se van a diferenciar según qué función cumpla. Entonces ahí tenemos diferentes células que vamos a decir que, por ejemplo, la motoneurona o el eritrocito no son iguales porque su función va a ser diferente, ¿sí? O sea que la estructura de la célula va a depender de la función a la que vaya a cumplir, ¿sí? Dentro del organismo. Volvamos a la primera diapositiva. Vamos entonces a hablar ahora de la cantidad de células. Las células van a ser unicelulares o pluricelulares. Las células unicelulares, ¿sí? O de esta específica, componen a los seres vivos y podemos encontrarlos en unicelulares, que son un individuo de una sola célula, o pluricelulares, que cuando son un individuo de dos o más células, ¿sí? Unicelulares, por ejemplo, son las bacterias, ¿sí? Y pluricelulares, por ejemplo, somos nosotros. Nosotros somos seres vivos pluricelulares. Por otra parte, el modo de alimentación, ¿sí? El organismo incorpora sustancias del medio y las aprovecha para obtener siempre materia y energía, ¿sí? Los individuos pueden dividirse en dos grandes grupos, ¿sí? Tenemos a los autótrofos, que son aquellos que pueden fabricar o producir su propio alimento, ¿sí? A partir de sustancias inorgánicas sencillas, y los heterótrofos, que incorporan del medio sustancias complejas ya elaboradas por otros seres vivos, es decir, que buscan su alimento de otros seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, seres vivos autótrofos van a ser las plantas, ¿sí? Y los heterótrofos vamos a ser nosotros, ¿sí? Bien, ahora vamos a clasificar a los reinos, hablar un poco de los reinos a los cuales estuvimos trabajando recién. Yo había nombrado que estamos compuestos por 5 reinos: reino monera, protista, fungi, vegetal y animal, ¿sí? Que fue el que está actualmente. Si uno se pone a leer diferentes artículos o libros, va a ver que los reinos van a variar, ¿sí? Según qué criterio se utilice de clasificación. Vamos a ver, por ejemplo, que en algunos libros el reino monera se divide en dos, ¿sí? Que el reino Archaebacterias es el reino Eubacterias, ¿sí? Y los reinos que continúan. Pero normalmente vamos a utilizar este concepto de reino, ¿sí? ¿Qué es el reino monera? Dentro de este reino principalmente vamos a encontrar las bacterias, ¿sí? Están formados por células procariotas unicelulares, ¿sí? O sea que van a ser células que no poseen núcleo verdadero y encima son una sola célula, formadas por una sola célula, ¿sí? Se van a alimentar de forma autótrofa y heterótrofa, o sea que van a producir su propio alimento y en otros casos van a buscar
el propio alimento, ¿sí? Vamos a ver que van a adaptarse a los ambientes, van a vivir en ambientes variados, de altas temperaturas, de bajas temperaturas, de un medio ácido muy elevado, de un medio ácido muy bajo, ¿sí? Normalmente son descomponedores y pueden producir enfermedades y su reproducción es asexual, ¿sí? Cuando hablamos de reproducción asexual nos referimos a que los seres vivos no necesitan de otra especie o de otro ser vivo para poder reproducirse. En este caso se parten en dos, ¿sí? Se autoduplican y forman dos seres vivos. Aquí podemos ver algunas bacterias más conocidas, ¿sí? Streptococo, estafilococo. El reino protista, que es un reino formado por tres especies o agrupamientos, familias de animales, ¿sí? Que son las algas, los protozoos y los omicetes. Las algas vamos a encontrar en el medio acuático, que antiguamente se las consideraba plantas, ¿sí? Las plantas del agua, pero en realidad son algas. Los protozoos van a ser animales pequeños microscópicos que no se llegan a ver a simple vista, que sí o sí necesitas de un microscopio para poder observarlos. Y los odomicetes van a ser hongos primitivos, ¿sí? El reino protista es formado por células eucariotas, que allá las células procariotas empiezan a desaparecer, ¿sí? Las células eucariotas unicelulares van a habitar en ambientes acuáticos y húmedos, ¿sí? Venía hablando hace un ratito. Su reproducción va a ser de forma asexual, ¿sí? Y su nutrición va a ser también autótrofa y heterótrofa. Es algo parecido al reino monera, lo único que van a ir variando en el agrupamiento de especies que pertenece. En la imagen podemos ver un protozoo, ¿sí? Que de agua estancada. El agua estancada tiene un montón de seres vivos. Y en este caso siempre encontramos protozoos, ¿sí? Y esto se ve no a simple vista, sino con el microscopio electrónico, ¿sí? Continuamos con el reino fungi o el reino de los hongos, ¿sí? Los hongos son organismos eucariontes heterótrofos, ¿sí? Que absorben los nutrientes después de haberlos desintegrados fuera del organismo. Se conocen más de 100.000 especies de hongos, ¿sí? Lo que van a hacer, los hongos van a estar formados por células eucariotas, como me referí, son heterótrofos solamente, o sea que van a producir van a buscar su alimento, ¿sí? Normalmente los hongos son especies descomponedoras, van a descomponer la materia orgánica para formar la materia inorgánica, ¿sí? Por eso lo vamos a encontrar en árboles muertos o en algunos casos en seres vivos muertos también, ¿sí? Consumiendo toda su materia orgánica y formando la materia inorgánica. Vemos un montón de especies de hongos, como los más conocidos son el hongo sombrero, ¿sí? Que se ve en la imagen ahí, y la levadura, que la usamos en casa para hacer unas ricas pizzas o un rico pan. Y el moho es el que también suele aparecer en casa cuando ya la humedad invade el ambiente y es tan baja la temperatura y tan húmedo el lugar que el moho se produce, ¿sí? Bueno, entonces su reproducción puede ser sexual y asexual en este caso, no solo asexual, sino que puede ser sexual a partir de las hifas. Las hifas son filamentos delgados en formas de hilos que forman el cuerpo del hongo. Si estas se pueden ir por debajo como si fueran raíces, por debajo de la tierra y unirse a otros filamentos y formar otra especie de hongos, ¿sí? Muchos hongos son comestibles, otros se utilizan en la producción de pan, vino y cerveza, lo que hablábamos recién, y otros son la fuente de elaboración, ¿sí? De medicamentos, como la penicilina, ¿sí? Que se utiliza para elaborar la penicilina, que es un antibiótico ampliamente utilizado en el mundo. Y necesitamos sí o sí de hongos. Después viene el reino de las plantas, el reino plantalia o vegetal, ¿sí? El reino plantalia está formado por organismos ya pluricelulares, ¿sí? Eucariontes y autótrofos. ¿Por qué autótrofos? Porque producen su alimento a través de un proceso conocido como la fotosíntesis, ¿sí? Se conocen más de 300.000 especies, que incluyen especies acuáticas, en algunos casos y terrestres, ¿sí?
Su función fundamental en el ecosistema es son principales productores de materia orgánica. ¿Sí? A partir de la producción de materia orgánica se van a originar otros seres vivos o se van a alimentar otros seres vivos. ¿Sí? Vamos a dividir a las especies terrestres en dos grandes grupos: plantas vasculares o plantas no vasculares. ¿Sí? Y ahí aparecen las angiospermas y las gimnospermas, planta con flor o sin flor. ¿Sí? Las especies, bien dice, se pueden reproducir de dos formas también: sexual o asexual. ¿Sí? De forma asexual es porque tienen un gineceo y un polinizador, donde cae el polen en el gineceo, androceo y gineceo. El androceo es la parte masculina, el gineceo es la parte femenina. Ahí descienden las esporas, se unen y forman semillas con nuevas especies. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el caso que si es asexual. Necesita sí o sí de un vector, por ejemplo, la abeja, el picaflor, ¿sí? Que son polinizadores, el viento, que llevan las esporas para otras especies de plantas para que se puedan fecundar, ¿sí? Por otro lado, que es el reino con más abundante, es el reino animal, ¿sí? Que están dentro de este reino los organismos heterótrofos y pluricelulares eucariontes, ¿sí? Todos tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual, ¿sí? Se pueden desplazar y son capaces de responder ante un estímulo externo, ¿sí? Debido a la presencia de células nerviosas y de células capaces de contraerse, que son las musculares. Se conocen más de 1 millón de especies dentro del reino animal, las que se dividen básicamente en dos grupos principales: los animales vertebrados y los animales invertebrados. ¿Sí? Nosotros acá ahí en la imagen podemos ver mayormente vertebrados, ¿sí? Nosotros pertenecemos al reino animal, ¿sí? Vamos a pertenecer dentro del reino animal. eh, em, o sea que somos animales propiamente dichos, pero una diferencia del resto es que nosotros razonamos, ¿sí? Eh, ¿Cómo otras características podemos trabajar acá? Bueno, está formado por diferentes órganos y sistemas, ¿sí? Em, Su reproducción es totalmente sexual, como veníamos hablando recién, y son los que dominan mayormente al planeta Tierra, ¿sí? Esa es la explicación básica o principal acerca de la unidad número 1. Los voy a invitar a que recorran el módulo, ¿sí? El módulo tiene un montón de videos e imágenes que los van a ayudar a profundizar, ¿sí? Lean, marquen las ideas principales, no se queden con ninguna duda, y cualquier cosa que precisan puede comunicarse con nosotros, ¿sí? A través de los diferentes foros o medios de comunicación. Hagan las actividades que están dentro del módulo, que los van a ayudar a entender mucho más acerca del tema, ¿sí? Les mando un saludo enorme y nos estamos oyendo en la próxima microclases. Hasta luego.